Las cosas no suceden solo por suceder. Las cosas que suceden porque hace 2000 años Jesucristo dijo, estas cosas van a suceder. Y un cristiano siempre tiene que tener en mente eso, siempre tiene que saber lo que sucede en nuestro alrededor para que nosotros podamos saber, hermanos, y conocer por medio de la palabra los días, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo número 11 empieza este versículo diciendo, y tenga su Biblia abierta para que lea conmigo, dice, y esto, la palabra que usa Pablo es conociendo. El cristiano debe conocer. La palabra que Pablo utiliza aquí para conocer no es la acumulación de información en la mente, no es la acumulación de información. El conocimiento que Pablo está hablando es la palabra que nosotros utilizamos como discernimiento. Conociendo significa discernir, conocer, entender, reconocer, informarse. Si hay una cosa que el cristiano necesita tener en la vida es discernimiento. Tenemos que discernir las cosas por medio de la palabra de Dios. Si hay personas, si hay cristianos carentes de discernimiento, es precisamente por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. El discernimiento no es algo por lo cual usted ora, que usted dice, Señor, dame discernimiento. El discernimiento es el resultado del estudio serio y profundo de la palabra de Dios. El discernimiento le va a ayudar a usted a discernir, a reconocer la diferencia entre un verdadero hombre de Dios y un falso profeta. El discernimiento es lo que le va a ayudar a usted a saber que usted está en el lugar correcto, escuchando la enseñanza correcta, escuchando la enseñanza de la palabra de Dios que va a edificar su vida. El discernimiento es lo que usted va a utilizar cuando usted escucha a cualquier persona diciendo que habla en el nombre de Jesús, pero está torciendo la Escritura, está torciendo la palabra de Dios, está medrando la palabra de Dios, la está acomodando para ajustar alguna manera de pensar, y usted inmediatamente dice, lo que ese hombre está diciendo no está de acuerdo con la palabra, no va de acuerdo con la palabra. Eso se llama discernimiento. Y es lo primero que Pablo dice aquí, que nosotros los creyentes debemos tener: conocimiento, discernimiento. La siguiente cosa que él dice es, y esto conociendo, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que discernir? El tiempo. El cristiano debe tener conocimiento del tiempo que le ha tocado vivir. Pero es necesario que nosotros sepamos la diferencia de la palabra tiempo. En la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió no en inglés, no en español, no en coreano, no en chino, se escribió en el idioma griego. La Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego. Y la palabra griega que se utiliza aquí para cuando Pablo dice tiempo, no se confunda, porque para usted lo que le llegó a la mente ahorita, cuando yo dije que hay que conocer el tiempo, quizás usted pensó en fechas, en días, en horas, en años. Ese tipo de tiempo en la palabra de Dios se llama cronos. Cronos, de ahí viene la palabra cronómetro o cronología. El tiempo cronos es lo que nosotros usamos para decir son las 8 de la noche con 24 minutos y hoy es 12 de noviembre del año 2022. Eso es tiempo, pero eso se llama cronos. Pablo no está hablando de esa clase de tiempo. Pablo está hablando de otro tipo de tiempo que en griego se llama kairos. Él dice que nosotros debemos conocer o tener discernimiento del kairos, el tiempo. ¿Y qué significa kairos? Kairos es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Debemos tener conocimiento
conocimiento. La palabra es discernimiento del tiempo, no del tiempo cronológico, sino del tiempo de Dios, el kairos de Dios. Y si usted quiere otro ejemplo, Marcos capítulo 1 versículo 15, no lo busque, pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empezó su ministerio con la palabra tiempo. El kairos de Dios se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿Qué discernimiento del tiempo debemos tener nosotros? Porque nosotros a veces vivimos en la luna. No sabemos ni lo que está pasando alrededor nuestro. Y no sabemos que a nosotros nos ha tocado vivir uno de los mejores tiempos en la historia de toda la humanidad. El tiempo de la gracia. El tiempo de la predicación del Evangelio. Y eso es lo que muchos cristianos no tenemos el día de hoy. No sabemos que este es el momento oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo de Dios, para que nosotros, la iglesia, nos levantemos a predicar el mensaje de salvación a todo aquel que quiera escuchar. Llevar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. Predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de la iglesia. Ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y dice aquí el apóstol Pablo que debemos tener discernimiento, debemos conocer el tiempo. Y luego dice, ¿qué dice? Que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué tiempo es, hermanos? Es hora de levantarnos del sueño. Levantarnos del sueño. El tipo de sueño que Pablo está hablando aquí no es el dormirse en la iglesia cuando el pastor está predicando. Ese no es el sueño que está diciendo Pablo aquí. No es cuando usted se viene a echar una siestecita a la iglesia. Ese no es el sueño del que Pablo está hablando. Pablo está hablando de un tipo de sueño que es un sueño espiritual. Sueño espiritual. Un letargo espiritual. Es la falta de interés del creyente, del cristiano en los asuntos espirituales. Es la falta de interés. Es el sueño, es el letargo espiritual, es la falta de interesarse por las cosas que a Dios les interesa, es la falta, es la apatía a las cosas espirituales, es la falta de oración, la falta de estudio de la palabra de Dios, el no congregarse en la iglesia, el no buscar vivir una vida en santidad, el no tener amor para salir a predicarle el evangelio a los perdidos. El que, hermanos, solamente nos acostumbramos al culto, nos acostumbramos a la liturgia, nos acostumbramos a la iglesia, nos acomodamos, pero mientras nos acomodamos nos quedamos dormidos. Y muchos cristianos el día de hoy estamos en esa situación, dormidos, apáticos, ajenos a la vida de Dios. Nuestra vida espiritual está por los suelos, estamos dormidos. Es como en el día del pavo, del Thanksgiving. Cuando se está cocinando el pavo se le mete un termómetro para saber si ya está cocinado, ¿verdad? Si a nosotros nos metieran un termómetro sale frío. Está congelado espiritualmente. Su corazón está más frío que el frío que está haciendo afuera. De ese tipo de sueño es del que Pablo habla. La iglesia, el cristianismo en general, no la iglesia fuente de agua viva. El cristianismo en general en América Latina está en sueño, ocupados en otras cosas. Ocupados, sí,
pero en otras cosas, no ocupados en lo que Dios nos llamó a estar ocupados.